Hola, ¿qué tal? Revisaremos en este video el nivel tisular de organización del cuerpo humano. Comencemos definiendo lo que es un tejido. Y un tejido es un grupo de células similares que comparten por lo general un origen embrionario y que en conjunto realizan una actividad especializada. Podemos encontrar tejidos sólidos como el hueso, semisólidos como la grasa o líquidos como la sangre. La ciencia que estudia los tejidos es la histología y un especialista en el estudio de células y tejidos para su diagnóstico es un patólogo. Los tejidos se dividen en 4 grupos principales: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. El tejido epitelial recubre una superficie, o sea, por fuera, o reviste un órgano hueco o una cavidad, un conducto o una glándula por dentro. Entonces hay de recubrimiento y hay de revestimiento, que son dos términos diferentes. El tejido conectivo, como el nombre lo sugiere, conecta, protege, soporte y une órganos. Y también tiene otras características, como por ejemplo en el caso del tejido adiposo, es un almacén de energía, y también hay su participación en el tema de la inmunidad. El tejido muscular es aquel que genera una fuerza que mueve estructuras. El movimiento de los brazos, para caminar, para levantar algo, en fin. Pero aparte el tejido muscular genera calor. Entonces cuando han tenido frío, empiezan a tiritar y esa producción de calor es para recuperar la temperatura corporal. Y luego el tejido nervioso, que es un tejido muy especial que detecta cambios en el cuerpo y tiene la capacidad de responder generando un impulso nervioso, lo que se conoce en medicina como potencial de acción. Los tejidos se desarrollan a partir de unas capas en el embrión llamadas capas germinativas primarias, que son el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Por ejemplo, los tejidos epiteliales vienen de las 3 capas. El conectivo y la mayoría del tejido muscular vienen del mesodermo y el tejido nervioso viene del ectodermo. Aquí vemos un corte transversal en un embrión y se pueden ver precisamente las capas germinativas de las que van a desarrollarse los tejidos. Una característica es la unión que existe entre las células, el punto de contacto entre las membranas plasmáticas. Y hay 5 tipos de uniones. Unas denominadas estrechas o herméticas, precisamente porque impiden el paso o la salida. Uniones de adherencia, desmosomas, hemidesmosomas y uniones en hendidura o también llamadas comunicantes. Precisamente aquí hago el señalamiento: una unión hermética, una unión de adherencia, un desmosoma, un hemidesmosoma y una hendidura, una unión comunicante que permite el paso libre, ¿no? Aquí están los 5 tipos ampliados un poco para que vean las estructuras que conforman estas uniones y que las veremos de manera puntual. Las estrechas o herméticas. Vean en el lado derecho cómo están unidas, adheridas prácticamente una membrana plasmática con la otra. Están fusionadas. Su función es sellar precisamente. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en el estómago, para que no se salga el contenido.
o en la vejiga, para que no cruce orina a través de las paredes de la vejiga, ¿no? Entonces, retardan el paso de sustancias entre las células e impiden que se pueda perder el contenido, ya sea hacia un tejido circundante o hacia la sangre, por ejemplo. En el caso de las uniones de adherencia, se forma una capa de proteínas denominada placa. Y esta placa, junto con otras estructuras, produce lo que se llama cinturón de adhesión. Entonces, hay una unión a través de proteínas, que son glucoproteínas, que se llaman caderinas, y que se insertan precisamente en las placas en ambas células, y esto permite una fijación más fuerte. Entonces, esta placa son microfilamentos de una proteína llamada actina, y tenemos una placa en una célula y una placa en la otra célula adyacente. Los desmosomas también contienen una placa, también contienen estas proteínas llamadas caderinas, y adicionalmente hay una serie de proteínas como la queratina que forman estos filamentos que están unidos en la placa. Esto evita que si hay una tensión sobre el tejido, las células se separen, o si hay una tensión, ya sea estiramiento y más que nada contracción, como por ejemplo en el músculo cardíaco, que a la hora que se contraiga no haya separación entre las células. El hemidesmosoma es parecido, sin embargo no une membranas adyacentes, sino une una membrana de una célula, en este caso aquí está, con una membrana basal. La de arriba es una membrana plasmática, la de abajo es una membrana basal, otro tipo de tejido. Y hay una placa también, y hay proteínas, y en este caso estas proteínas se llaman integrinas. Y también hay una proteína llamada laminina, y de esta manera se adosan las células, o esta capa de células, sus membranas celulares, a una base, generalmente tejido conectivo, que es una membrana basal. Finalmente, las hendiduras o las uniones comunicantes están formadas por unas proteínas llamadas conexinas. Aquí tampoco se quebraron la cabeza para ponerle nombre porque conecta una con otra. Y básicamente es una hendidura. Hay una comunicación de iones, nutrientes, desechos, moléculas, sustancias químicas, señales eléctricas que viajan a través de estas hendiduras de una manera bidireccional. Comenzaremos a revisar el tejido epitelial. El tejido epitelial lo encontramos que son células en capas continuas, que puede ser una sola capa o varias, formando estratos. Hay una unión muy estrecha entre las células, poco espacio intercelular, y estos tejidos epiteliales sirven para recubrir, como lo mencioné antes, por dentro, o para revestir por fuera. O sea, son coberturas y son cubiertas. Entonces, la característica es que siempre tiene una superficie llamada superficie libre, y lo veremos más adelante. ¿Cuáles son las funciones principales de un tejido epitelial? Precisamente por el estrecho contacto, funcionan como una barrera selectiva para permitir o no el movimiento hacia adentro y hacia afuera. También forman superficies secretoras donde se van a liberar productos hacia una superficie libre, y también sirven como barrera de protección contra el medio ambiente externo.
Comentaba yo que tienen una superficie libre. Y entonces, cuando analizamos esta capa de células epiteliales, vamos a ver sus partes. Tenemos una cara libre o superficie libre, que es la cara apical. Tenemos sus caras laterales y tenemos una capa, o una superficie basal que generalmente se adosa a una membrana basal de tejido conectivo. Estos son las partes identificables. La membrana basal, como tal, es una capa extracelular para que se fije y dé soporte, y es un tejido conectivo. Está formado por dos láminas, una lámina basal, que es la más cercana a la célula, y una lámina reticular. Estas contienen, como dije, tejido conectivo, tienen proteínas como colágeno, glucoproteínas y otras para dar fijación. Es como poner ladrillos sobre una superficie que le hemos aplicado cemento. Entonces la membrana basal es el cemento de las células. Una característica del tejido epitelial es que tiene inervación propia, o sea, tiene sus propias terminaciones nerviosas. Pero en el tema de vasos sanguíneos carece de vascularización, o sea, es avascular. Quien le lleva nutrientes y elimina desechos a las células superficiales es el tejido conectivo, el que está abajo. No llegan los vasos sanguíneos hasta la célula, llegan a la capita de abajo. Otra característica es que estos tejidos tienen una alta tasa de división, o sea, se renuevan y se reparan constantemente. Y por eso tienen también, por esa estructura, sirven de protección. En caso de la piel, ¿no? El tejido superficial se puede ir descamando, se va renovando, pero nos está protegiendo del medio ambiente externo. Y en otros lugares sirve como filtro. Entonces esto nos da paso a los dos tipos de tejido epitelial. El que ya mencioné, que es de recubrimiento y de revestimiento, como la cubierta externa de la piel y de algunos órganos internos, o el revestimiento de vasos, la parte de adentro de un vaso sanguíneo, de un conducto, de una cavidad. Y el otro gran tipo de tejido epitelial es el epitelio glandular, que precisamente forma la porción secretora de las glándulas, como tiroides, suprarrenales, sudoríparas. Entonces, al analizar el primer grupo de recubrimiento y de revestimiento, vamos a empezar a clasificarlo de acuerdo a dos criterios. Primero, la disposición de las capas. ¿Cuántas capas hay? Y obtenemos que podemos tener un epitelio simple, una sola capa, y si tenemos más de una, es un epitelio estratificado. Y el otro criterio es a la forma de las células. En el gráfico se observa cuando está aplanado, se llama escamoso, como las escamas de un pez. Hay quien lo llama pavimentoso, como el pavimento en un piso, los mosaicos. Si tiene forma, básicamente que las distancias están igual de ancho, de alto y de fondo, estamos hablando de un epitelio cuboidal o cuboideo. Si tenemos células que son más altas que anchas, lo llamamos un epitelio columnar, o también se le ha denominado epitelio cilíndrico. Entonces, resumiendo, una o más capas. Si es una sola capa, es un epitelio simple. Ya dijimos que esto puede servir en lugares donde haya difusión, ósmosis para que pase el agua, filtración, secreción, absorción. Puede haber uno que voy a agregar, que es el pseudoestratificado, que aparentemente
parecen varias capas, pero en realidad es una sola. Lo que pasa es que los núcleos están a diferente altura y en apariencia pareciera que son varias capas, pero no. Y lo vamos a ver ahorita adelante. Y el otro ya lo mencionamos, que es el estratificado, que efectivamente son 2 o más capas de células y que generalmente se encuentran en lugares donde hay demasiado roce, hay fricción y hay desgaste, ¿no? Entonces, las capas de la piel son un ejemplo muy, muy bueno porque hay mucho roce y se está descamando el epitelio estratificado. De acuerdo a las formas de las células, ahora le vamos a agregar entonces otro apellido. Ya dijimos que son de recubrimiento de revestimiento, ya sabemos que son simples, pseudoestratificadas o estratificadas, y ahora le vamos a agregar otro más. Si están planas como azulejos, como baldosas, dicen en algunos lugares, será escamoso. Ya mencionamos las que son cuboidales, o cúbicas, o hexagonales, que pueden o no tener microvellosidades y que participan en la secreción, pero también en la absorción. Columnares o cilíndricas, que son altas, anchas, y que también pueden tener cilios o microvellosidades o no. Y también son para secreción y absorción. Y tenemos un grupo adicional que se llama transicional, que son células que van a cambiar de una forma plana a una forma cuboidal, dependiendo de en qué o cómo esté el tejido en ese momento. El ejemplo clásico es la vejiga. A mayor tamaño de la vejiga, las células estarán bajo tensión y serán de diferente forma a cuando la vejiga está vacía. Entonces, esto hace que cambie la forma de la célula, si está llena o no la vejiga, y por eso se llama transicional, porque se adapta a la situación. Entonces, aquí ya tenemos puesto en una sola toda la clasificación completa. Simple, número 1, de tipo escamoso, cuboidal, columnar, sin cilios y con cilios, pseudoestratificado columnar, sin cilios y con cilios. El número 2, estratificado, de tipo escamoso, y aquí le voy a agregar si tiene una proteína llamada queratina, será queratinizado o no queratinizado. Cuboidal, columnar y transicional. Esta es la clasificación completa con todas sus variantes. Repitiendo: simple escamoso o pavimentoso, simple cuboidal o cúbico, simple columnar, también llamado cilíndrico, no ciliado, ciliado, epitelio pseudoestratificado columnar o cilíndrico, no ciliado y ciliado. Vamos a revisar cada uno de ellos en específico para notar algunas características. Empecemos por el epitelio escamoso simple. Como pueden ver, es una sola capa donde los núcleos se ven centrales. Son células aplanadas y esas generalmente las encontramos ya sea en los vasos sanguíneos, donde le vamos a llamar el nombre específico de endotelio, o formando membranas cerosas que recubren a la cavidad abdominal, que es el peritoneo, a los pulmones, que es la pleura, o al corazón, que es el pericardio, y en estos casos lo vamos a llamar mesotelio. Y también tienen una función de filtración, por ejemplo en los riñones, o a nivel de los alvéolos o los vasos sanguíneos pulmonares, muy delgaditos, que van a permitir la difusión del oxígeno y el dióxido de carbono. Se puede ver en esta microfotografía comparado con un diagrama o con un dibujo, como es una sola capa
Este es un corte transversal y acá es una vista pues un poco oblicua y se ve que es una sola capa. Entonces forman endotelios revistiendo el corazón, los vasos sanguíneos, vasos linfáticos, y forman mesotelios, el pericardio, la pleura y el peritoneo. Epitelio cúbico de tipo o cuboidal de tipo simple. Aquí están lado a lado una microfotografía y un dibujo. Es una sola capa, pero las células pueden ver que son del mismo ancho, largo y profundidad. Ese normalmente lo encontramos, por ejemplo, revistiendo los ovarios, en el cristalino del ojo, en la parte anterior, conductos de algunas glándulas, y su función será principalmente la secreción. Y también, por ejemplo, podemos encontrarlo a nivel de los riñones, en el proceso de la formación de orina, y entonces también tendrá una función especializada. Entonces, aparte de secretar, también vamos a encontrar que van a recubrir de alguna manera algunas superficies en el cuerpo, como lo mencioné en el caso del cristalino. El epitelio cilíndrico simple, o sea, es de tipo no ciliado, es una sola hilera de células, núcleos ovalados, generalmente próximos a la base, como puede verse en el dibujo en la parte derecha de la pantalla. Tienen estas células en su borde libre una serie de microvellosidades que aumentan la superficie de la membrana. Esto sirve para una mayor absorción. Y también hay unas células ahí adicionales que se llaman caliciformes, que secretan moco y ayuda a lubricar. Por tal motivo podemos encontrar este epitelio en el tubo digestivo, desde el estómago hasta el ano. También forman varias glándulas, también lo podemos encontrar en la vesícula. Entonces van a secretar y en otros casos van a absorber. Podemos ver entonces en la microfotografía, podemos ver entonces en la microfotografía una sola hilera, núcleos en la parte inferior y las microvellosidades. Aquí dice luz porque luz es la parte interna del tubo digestivo, en este caso una parte del intestino delgado llamado el yeyuno. Ahora viene el cilíndrico simple pero ciliado, contiene cilios. Este tipo de células las encontramos a nivel de las vías respiratorias, las trompas uterinas, el útero, por ejemplo. Y los cilios tienen la función de desplazar moco y partículas extrañas. Por ejemplo, en el caso de la vía respiratoria, todo esto que respiramos, que obviamente el aire contiene pequeño polvo o partículas de polvo, para no tener que tragarlas pues o que no se pasen, las comienza a mover hacia la garganta en vez de mandarlas hacia la parte inferior de la vía respiratoria, que en un momento dado se acumularía ese polvo. Entonces nos permite ir desplazando el polvo hacia la boca y después se puede, ya sea con tos o con estornudo, sacar, ¿no? O escupiendo también,
o tragándonos para el tubo digestivo estas partículas extrañas. Aquí está el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Una sola capa, pero si ven en el dibujo, parece que son células de diferentes o que semejan varias capas cuando en realidad es una. Lo que sucede es que si ven aquí, esta célula no llega hasta la parte superior. Esta célula tampoco, estas dos tampoco. Entonces, si vemos los núcleos así rápidamente, igual aquí en la microfotografía, podríamos pensar que son varias capas, pero en realidad es una sola capa. Entonces, el pseudoestratificado también lo encontramos ciliado y lo encontramos no ciliado. Y tampoco tendrá las características como la anterior. Entonces, en el caso de la vía respiratoria, hay cilios, y cuando estamos hablando, por ejemplo, conductos glandulares, no habrá cilios, ¿no? Parte de la uretra, por ejemplo, también es revestida por este tipo de epitelio. Pasemos ahora al epitelio estratificado. Ya hemos dicho que son 2 o más capas y que vamos a dividirlo en escamoso, cuboidal, columnar y transicional. Y vamos a analizar cada uno de ellos. Primero, el estratificado. 2 o más capas, células escamosas o pavimentosas, como quieran llamarle, es más común llamarlo escamosas. Y hay la variedad de con queratina, o sea, queratinizado. La queratina es una proteína fibrosa que ayuda a proteger la piel. Lo protege del calor, de los microorganismos, de compuestos químicos, en fin. Y la variedad no queratinizada no contiene gran cantidad de queratina y se protege porque en este caso hay moco, ¿no?, secretado por glándulas, y esto da esta protección. La función seguirá siendo protectora, evitar la pérdida de agua, protectora de los rayos ultravioleta y de algún material extraño. Eso es una defensa del organismo. Y esto lo encontramos, esta variedad queratinizada, la encontramos en la capa superficial de la piel, mientras que la no queratinizada, como dijimos que tenían glándulas y producían moco, pues lo vamos a encontrar en superficies húmedas, como la boca, el esófago, la vagina, la lengua, entre otras. Aquí tenemos microfotografías contrastada con un dibujo donde se ven varias capas, obviamente, múltiples capas adosadas a una membrana basal. Aquí se pueden ver todas las capas. Es en el caso del revestimiento a nivel de la vagina. Y es muy clara la anatomía, en este caso la histología de este tejido. El epitelio cúbico o cuboidal es estratificado, muy claro en el lado derecho, 2 hileras, células cuboidales. Forman conductos de glándulas, por ejemplo las sudoríparas, glándulas a nivel del esófago y también recubrimiento en la uretra masculina. Su función será también la de protección, secreción y limitadamente esta secreción y la absorción. Básicamente sí protegen, pero en mayor grado, y secretarán y absorberán muy poco, aunque sí lo pueden llegar a hacer. El epitelio cilíndrico. Entonces son células más altas o columnares,
y están en varias capas, como se ve al lado derecho de la pantalla. Son células altas, son varias capas. Esto lo encontramos también en parte de la uretra, también en algunas glándulas del esófago, la mucosa anal, la conjuntiva de los ojos. Y se puede ver también comparándolo con la microfotografía, que son células altas y que son varias capas, ¿no? Esta es una microfotografía a nivel de la faringe. El epitelio de transición o transicional. Ya dijimos que dependerá si está relajado o si está o no está estirado. A medida que el tejido se va estirando, las células se van a aplanar y parecerá un epitelio escamoso, y de lo contrario parecerá un epitelio cuboidal. Entonces todo depende en qué momento lo estamos viendo. Por ejemplo, aquí en la fotografía se ven más cuboidales, pero es porque la vejiga está relajada. En este caso, cuando hablamos de la vejiga llena, las células se aplanan, entonces parecerá más un epitelio escamoso. Por eso es que se le ha llamado epitelio transicional. Decíamos, el otro gran grupo es el epitelio glandular, cuya función es la secreción. Las células glandulares por lo general se encuentran en la profundidad de un epitelio de revestimiento, y hay glándulas unicelulares y glándulas multicelulares. Y esta secreción la vierten de dos maneras, ya sea a través de un conducto, o sea, de un tubo, hacia una superficie libre, o lo hacen hacia la sangre, no directamente hacia un vaso sanguíneo, lo hacen primero hacia el líquido intersticial, que es el que baña las células, y ya de ahí habrá una difusión al interior del vaso sanguíneo. Por eso hay una clasificación que habla de glándulas endócrinas, aquellas que precisamente vierten su contenido al líquido intersticial y luego de ahí al torrente sanguíneo, y glándulas exócrinas, exo de fuera, y van a secretar su producto en un conducto que va a ir a vaciarse en la superficie de un epitelio de revestimiento, como puede ser la piel o la luz de un órgano, o sea, la cavidad de un órgano. Glándulas, decíamos, las endócrinas. Aquí está un ejemplo de la glándula tiroides, y que obviamente vierte pues su contenido al líquido intersticial, ¿no? Hay muchas glándulas, la pineal, la hipófisis, las suprarrenales, el páncreas, que también también secreta hormonas, en fin. Y las hormonas son para regular actividades metabólicas y fisiológicas del cuerpo. Las exócrinas, en este caso, como son las sudoríparas, las sebáceas o las ceruminosas, o las digestivas, como las glándulas salivales, vierten su contenido a través de un pequeño conducto que va a ir a depositarse a una superficie libre. En este caso, por ejemplo, en el caso de la piel, hacia la superficie de la piel o hacia el interior de la boca. Entonces, pueden tener varias funciones. En el caso del sudor, para regular la temperatura del cuerpo. El sebo es una capa protectora a nivel de la piel, la cera o el cerumen en los oídos también, y la saliva y las enzimas digestivas pues, para la digestión y humectar la cavidad bucal, y también ayudar al paso del alimento. Las glándulas, decíamos, pueden ser unicelulares o multicelulares, y hay una gran división porque se puede tomar si un ducto se ramifica o no, si tiene varias zonas que son las porciones secretoras en forma de
tubo, en forma como de bulbo, que son redondeadas, o una combinación. Realmente, solo para que conozcan, aquí podemos ver una glándula tubular simple al lado izquierdo superior de la pantalla. Si está ramificada, pues será simple pero con diferentes ramitas. Si está en forma de espiral, si forma como un bulbo, será cinosa. Si este bulbo está como múltiple, pues será ramificada. Abajo, que son como pequeños tubos, será tubular. En fin, esta clasificación pues es para demostrar la gran variedad de glándulas que existen. Funcionalmente es importante que la forma como se libera la secreción, también hay una clasificación que habla primero de glándulas merócrinas, donde la secreción sale por medio de pequeñas vesículas que se llaman un proceso llamado exocitosis, donde esta vesícula se pega a la orillita de la célula y se libera. Apócrinas, apo viene de ápice, y entonces aquí se desprende un pedacito de la célula que contiene la secreción. Y holócrina, holo es todo, lo que pasa es que se va acumulando la secreción en el citosol de la célula, y luego la célula completa, una vez que está madura, se rompe. Aquí en este dibujo se ve la secreción merócrina, que sería a través de vesículas. La parte de abajo, apócrina, porque nada más es un ápice, lo que se desprende de la célula glandular. Y en la siguiente podemos ver la holócrina, que en este caso es toda la célula madura que estuvo acumulando en su citosol el producto, y ahora se rompe y se libera. Pasemos ahora a ver el tejido conectivo. Este tejido es el más abundante y tiene la mayor distribución en el cuerpo. Una característica es que posee una gran irrigación, o sea, le llega bastante sangre. La excepción hecha para el cartílago y en menor grado para los tendones. Posee inervación, o sea, tiene nervios, y la excepción será el cartílago. Como su nombre lo dice, conecta, o sea, une tejidos, dando soporte, dando fuerza, protege y aísla algunos órganos, forma compartimentos, o sea, separa espacios, transporta, sirve como reservorio de energía, como en el caso de la grasa, y también sirve en la respuesta inmunológica. El tejido conectivo se compone de dos elementos, o podríamos decir tres. Dos si decimos que tiene células, y por otro lado una matriz extracelular, que es el material que está entre las células. Pero el material extracelular tiene dos componentes, una llamada sustancia fundamental o matriz amorfa, y una serie de fibras proteicas. Entonces, con base en esos tres elementos, células, sustancia fundamental y fibras, es que hay las diferencias entre los diversos tejidos conectivos. Por ejemplo, en el caso de las células, tenemos fibroblastos, que secretan fibras, adipocitos, que son las células de grasa para almacenar triglicéridos, mastocitos, que es una célula que produce un producto llamado histamina, que es en temas inflamatorios, los leucocitos, que son por ejemplo los neutrófilos, los eosinófilos y la respuesta inmunológica en general, los macrófagos, que se comen o se engloban a bacterias y detritus celulares, detritus son los desechos, y células plasmáticas, que son aquellas especializadas en producir anticuerpos. Aquí tenemos un dibujo donde hay diferentes células, macrófagos, fibroblastos, mastocitos, neutrófilos, células plasmáticas, bueno, en fin, todas las diferentes células e incluso fibras de las que vamos a hablar a continuación. Decíamos que en la sustancia fundamental hay el espacio, pues, o lo que rodea
a las células y puede ser líquida, semilíquida, gelatinosa o calcificada. Esta sustancia fundamental le da soporte, le da unión a las células, almacena agua, permite el intercambio entre la sangre y las células y también tiene otras sustancias como proteínas, polisacáridos. Y aquí es donde vienen las diferencias, porque polisacáridos podemos hablar del ácido hialurónico, que es viscoso, el condroitin sulfato o sulfato de condroitina, que da soporte y adhesividad en el caso del cartílago, el sulfato de dermatano o dermatan sulfato en la piel, los tendones, que le da resistencia, el queratan sulfato, que está en el hueso, en el cartílago, en la córnea, y hay otras proteínas de adhesión como la fibronectina. Entonces aquí ya estamos viendo diferencias en la sustancia fundamental. Y nos falta ver las diferencias en las fibras. Hay fibras colágenas que son flexibles, son resistentes, son fuertes. Obviamente variará las propiedades, bueno, lo que podemos encontrar en un cartílago o en un hueso. Tenemos el otro grupo de fibras elásticas que forman redes. Tiene una proteína que se llama elastina, rodeada de otra que se llama fibrilina, que da fuerza y da estabilidad. Y aunque son fuertes, tienden a poderse estirar, como en la piel, vasos sanguíneos, el pulmón. Y fibras reticulares, que son pequeños o finos haces de colágeno cubiertos de una glicoproteína, que dan soporte y resistencia, son producidos por las células llamadas fibroblastos y que forman lo que se conoce como el estroma de muchos órganos. Puse un ejemplo ahí entre paréntesis que es el vaso, pero podemos hablar del hígado también. O sea, el hígado, el vaso son órganos identificables por su forma, pero no todo el hígado, por ejemplo, está formado por células funcionales. Tiene que haber un soporte, una estructura. El estroma es la carnita, pues, lo que le da la forma al órgano. Y de una vez comento, el otro término que empleamos es parénquima. O sea, en un órgano hay un estroma, que es la parte no funcional, que le da la forma, y hay el parénquima, que son las células funcionales, las que hacen, por ejemplo, que el hígado tenga sus funciones específicas. Entonces, tratando de hacer estas permutaciones y combinaciones estadísticas, se diría, con las diferencias entre las células, la sustancia y las fibras, llegamos a esta clasificación del tejido conectivo, donde primero se habla de un tejido conectivo embrionario y segundo se habla de un tejido conectivo maduro. El embrionario está conformado por dos, el llamado mesénquima y el mucoso. El tejido conectivo maduro se divide en laxo, denso, cartílago, óseo y el líquido, o también llamado vascular. Volvamos al tejido conectivo laxo, porque hay de tres tipos: areolar, adiposo y reticular. El denso será de tipo regular, irregular y elástico. El cartílago será de tipo hialino, fibrocartílago y cartílago elástico. El tejido óseo, de hecho, podemos subdividirlo en óseo compacto y óseo esponjoso. Y el tejido conectivo líquido o vascular lo encontramos en la sangre, que es un tejido, el tejido sanguíneo, y en segundo lugar la linfa, que es el líquido que va en los vasos linfáticos. Esta es, pues, integrada con todas sus diferencias, una clasificación. Comenzaremos a analizar brevemente cada una de ellas. El mesénquima es una serie de células llamadas mesenquimatosas que encontramos básicamente debajo de la piel y
en los huesos de los embriones. Puede haber algunas células mesenquimatosas en los adultos, en el adulto, especialmente a nivel de los vasos sanguíneos. De este mesénquima se desprenden o da origen a prácticamente todos los tipos de tejido conectivo. El mucoso es una serie de fibroblastos, si ven ahí las como fibritas. Hay fibras de colágena, células llamadas fibroblastos. Ahí se puede ver en el círculo en el centro. Una sustancia fundamental gelatinosa. Y eso solo lo encontramos en el cordón umbilical del feto. Y que es un tejido bastante resistente. De hecho, se puede estirar. Dicho sea de paso, cuidado al atender un parto, porque digo, sí se estira el cordón umbilical, pero no hay que hacer ese tipo de cosas. Se te cae el producto y parecería que está en un bungee, pero no. O sea, sí tiene elasticidad, pero he escuchado de casos que se ha roto el cordón umbilical sin querer. De los tejidos maduros, empezamos con el tejido, o los tejidos, perdón, laxos. Laxo de tipo areolar. Creo que es de los tejidos más dispersos en el cuerpo. Tiene fibras de colágena, elásticas, reticulares, aleatoriamente dispuestas, varios tipos de células, fibroblastos, macrófagos, adipocitos, células plasmáticas, mastocitos, leucocitos, en fin. Y la sustancia fundamental es semilíquida, que puede ser el ácido hialurónico, o el sulfato de condritina, o el sulfato de dermatano, o el queratansulfato. Es un material cobertor, básicamente, de todo el organismo. Lo encontramos en el tejido subcutáneo, en la parte profunda de la piel, que es en la dermis, también formando lo que se llama la lámina propia de las mucosas, donde descansan las mucosas, y alrededor de vasos sanguíneos, de nervios y algunos órganos. Precisamente su función será resistencia, elasticidad y sostén. Entonces podemos ver la comparación entre la microfotografía, esta fue tomada de la piel, la parte profunda de la piel, donde se ve la flechita blanca en la parte izquierda inferior de su pantalla, y se ven toda la serie de fibras y los diversos tipos de células. Pasamos al laxo de tipo adiposo, que la célula es el adipocito, está especializada para almacenar grasas, o sea, triglicéridos. El tejido adiposo aumenta en cantidades importantes cuando aumentamos de peso, obviamente. Este tejido tiene pues, puede ser ilimitado en cuanto a cantidad, desafortunadamente. Lo encontramos con diferentes distribuciones. En el caso del adulto se ve más blanquecino. En el caso del feto o del recién nacido se ve un poquito más parduzco. En fin, para lo que sirve, aparte del reservorio de energía, evita la pérdida de calor, por ejemplo a nivel de la piel. Esto también protege en el caso del recién nacido, para incluso generar un poco de calor a partir de este tejido, y que se mantenga el bebé en temperatura normal, y en el caso del feto también. Entonces, estas son las utilidades del tejido adiposo. El de tipo reticular, como su nombre lo dice, que es una red, es una red de fibras parecidas al colágeno, pero más delgadas. La célula se llama célula reticular, y que les decía que forma el estroma de los órganos. Le da la forma, la carnita. También lo encontramos en los ganglios linfáticos, que es el ejemplo que se está poniendo aquí, donde se ve ahí esta red, este estroma y estas células reticulares.
Pasamos a los tejidos densos. Y el primero es el denso de tipo regular. Generalmente las fibras son de colágeno y se llama regular porque están dispuestas de manera homogénea. Si se fijan, está como llena, siguen una misma dirección. Hay hileras en una sola dirección. Son estructuras proteicas. Por ejemplo, en el caso de tendones, tienen, ya dijimos, poca vascularidad y desafortunadamente por eso tardan tanto en pues que uno no les llega sangre y entonces el proceso de reparación ante un daño lleva más tiempo. Sin embargo, son buenas para unir una estructura con otra, porque soporta, precisamente por la distribución que tienen las fibras de manera longitudinal y regular, son muy resistentes. Entonces soporta la tracción o la tensión. Pero ahora tenemos un tejido denso irregular. Y si pueden observar, las fibras, que también son de colágeno, generalmente están como láminas. Lo podemos encontrar recubriendo al hueso, por fuera de los cartílagos. En el corazón también hay una capa fibrosa. Hay unas cápsulas que rodean a varios órganos, como el caso de los riñones, el hígado, entre otras. Y como las fibras son irregulares precisamente, ¿no? Y la célula es fibroblasto, o sea, es fibrosa, pero da resistencia en varias direcciones. No es una resistencia longitudinal, sino en varias direcciones. Y viene ahora el elástico, donde aquí hay fibras elásticas con fibroblastos ahí entre las fibras. El tejido pulmonar, las paredes de la tráquea, los bronquios son ejemplos muy característicos porque permite el estiramiento, regresa a su forma original después de haberse estirado. Entonces la elasticidad es una característica, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de arterias, hay un grupo de arterias llamadas elásticas que, por ejemplo, cuando hay latido cardíaco, se distienden y luego vuelven a su forma original. El tejido conectivo maduro, ahora lo que es el cartílago. Fibras de colágeno, fibras elásticas con condroitín sulfato. La célula se llama condrocito. Lo encontramos en unos pequeños espacios llamados lagunas. Hay un recubrimiento del cartílago, que generalmente es un tejido conectivo denso y regular, ya lo comenté hace rato, y tiene dos cápsulas, una externa y una interna. El cartílago no tiene vasos sanguíneos, no tiene nervios, excepto la cubierta cartilaginosa, pero al interior no. Por esto también el cartílago le cuesta trabajo sanar porque no tiene vascularidad. Por lo general la parte profunda no duele, la parte superficial sí, porque sí tiene terminaciones nerviosas. Pues es una característica del cartílago. Y hay tipos de cartílago. Empezaremos por el hialino. El hialino tiene un gel elástico que es su sustancia fundamental. Se presenta con un color blanco azulado. Tiene fibras de colágeno. Tiene células llamadas condrocitos. Es de los cartílagos más abundantes, por ejemplo en los extremos de los huesos largos, regiones de las costillas, la nariz, la laringe, la tráquea, los bronquios, el esqueleto embrionario y fetal es cartílago hialino. Entonces esto permite cierta movilidad, flexibilidad y además sostén, pero ojo porque este es el tipo de cartílago más débil. El fibrocartílago, hay fibras de colágeno, una matriz extracelular, el condrocito se hace presente como célula, aunque aquí no hay una capa que se llama pericondrio.
no hay una capa externa. Este tipo de cartílago se encuentra uniendo, por ejemplo, una vértebra y otra, formando un disco. Los meniscos de la rodilla, que son como almohadillas para que ajusten mejor los huesos. La unión entre un pubis y el otro, lo que es la sínfisis del pubis, y las porciones de los tendones que se van a insertar precisamente en este cartílago. Entonces, es el tipo de cartílago más resistente, más fuerte, precisamente porque da este soporte y unión. Y aquí se ve en el dibujo, hacia el lado izquierdo, el disco intervertebral que da soporte a la columna vertebral. Cartílago elástico. Fibras elásticas, condrocitos de la célula. Si hay un recubrimiento llamado pericondrio. La ubicación más común o clásica es la epiglotis, que es una pequeña tapita que tapa la laringe para que no se vayan los líquidos o lo que comemos hacia la vía respiratoria. El pabellón auricular y las trompas auditivas. Entonces da fuerza, da elasticidad y mantiene la forma de las estructuras. Aquí se puede observar una comparación entre una microfotografía y un dibujo. El cartílago, con sus características especiales, crece muy lentamente. Yo creo que mucha gente ha escuchado, por ejemplo en el caso de los pabellones auriculares, que una persona joven pues que tenía las orejas chiquitas y conforme va creciendo con la edad pues hacen orejas más grandes. Es porque va creciendo el cartílago pero de manera muy lenta. Pero también su característica de ser avascular lo pone en riesgo porque su reparación es muy lenta. Si hay una lesión o una infección, es difícil tratarla a nivel del cartílago. Y el cartílago, para su crecimiento, lo hace a través de dos maneras. A partir del interior del propio tejido, y esto se llama un crecimiento intersticial, a partir del interior del cartílago, y otro es por la acumulación de capas en la superficie, y eso se llama crecimiento por aposición. Pasemos ahora a revisar el tejido óseo. El tejido óseo, en este caso aquí está el compacto, y lo vamos a analizar en un futuro, pero vamos a ver las características. Esta es la disposición clásica, del tejido. Este círculo se conoce como sistema de Havers, o también llamado ostiona. Dentro de la ostiona, o el sistema de Havers, hay un conducto central donde pasan unos vasos sanguíneos, una serie de laminillas concéntricas con unos espacios que se llaman lagunas, donde dentro de la laguna encontramos a la célula del hueso que es el osteocito, y encontramos una serie de canalículos. Aquí se pueden ver las rayitas, aquí en el dibujo se ven aquí, que son como extensiones del osteocito para comunicarse con el resto de las células en el hueso y con otros sistemas haversianos. Entonces, la característica fundamental es que este es uno de los tejidos sólidos. Obviamente brinda sostén, brinda protección, también almacena, porque en el hueso puede almacenar incluso grasa, en la médula ósea amarilla que se llama, que es una grasa. Ustedes se han comido un taco con tuétano, esa es la médula ósea amarilla o grasa, y bueno, permite obviamente la realización de movimientos. En esta otra lámina
encontramos lo que sería el tejido óseo esponjoso, que si bien tiene los mismos elementos, o sea, tiene los espacios, las lagunas, tiene los canalículos para conexión, pero las laminillas no siguen un patrón como en el caso de la ostiona. Aquí está, son laminillas intersticiales y no tienen la unidad básica que tiene el hueso compacto. Esta sería una diferencia principal. Forman, como se ve al lado izquierdo, unas estructuras llamadas trabéculas, y dentro de esas trabéculas, o entre una trabécula y otra, esos espacios, estará localizada la médula ósea roja, que es la productora de las células sanguíneas. El tejido conectivo maduro, hablamos de tejidos líquidos y uno de ellos es la sangre. Ustedes saben que la sangre tiene sus células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Lo encontramos en los vasos sanguíneos de todos los tamaños, dentro de las cavidades del corazón. Transporta oxígeno, dióxido de carbono, básicamente. Transporta también con estas células que contiene los leucocitos para la respuesta inmunológica, las plaquetas para la coagulación de la sangre. Y el otro tejido conectivo líquido es la linfa. Todo el líquido extracelular que no logra regresar al torrente sanguíneo tiene que irse por otra vía, y esto es a través de los vasos linfáticos. El líquido linfático es similar al plasma, tiene varios tipos de células, aunque tiene menos proteínas que el plasma, y también la composición puede variar de un lugar a otro. Por ejemplo, si tomamos un vaso linfático y vemos la linfa que tiene recién salido de un ganglio linfático, pues tendrá muchos linfocitos. Sin embargo, si tomamos linfa en un vaso linfático que proviene del intestino, va a tener muchos lípidos. Y esto se llama quilo, es blanquecino. Entonces es otro de los tejidos conectivos líquidos. Mencioné en algún momento membranas. Membranas son láminas de tejido flexible que van a tener un revestimiento en alguna parte del cuerpo. Cuando combinamos una capa epitelial y una capa de tejido conectivo, se conforma una membrana epitelial, o simplemente lo llamamos epitelio, pero membrana epitelial es más completo. ¿Qué membranas epiteliales hay en el cuerpo? Las mucosas, las serosas y las cutáneas. Cutáneas, pues es la piel. Hay otro tipo de membrana que rodea las articulaciones y que tiene tejido conectivo, pero como no contiene tejido epitelial, pues no cumple la definición de membrana epitelial, y esta la vamos a llamar membrana sinovial. Entonces las mucosas van a tapizar cavidades corporales que están abiertas al exterior: el tubo digestivo, la vía reproductiva, parte de la vía urinaria, la vía respiratoria. Hay una unión muy estrecha entre las células, entonces es una defensa, es una barrera. Tienen producción de moco y secreción de enzimas que también dan protección. La parte de tejido conectivo se le llama lámina propia, y esto le da sostén, le da flexibilidad, le da unión, ¿no? Como en el caso de los vasos sanguíneos. Aquí está una membrana mucosa adosada a su lámina propia de tejido conectivo. Esta es tomada de un segmento del intestino delgado. Las membranas serosas, estas van a tapizar cavidades corporales que no están abiertas al exterior, y también van a recubrir o cubrir órganos dentro de estas cavidades. Tienen tejido conectivo areolar,
tiene su mesotelio que mencioné antes, que es un epitelio simple escamoso, y tiene dos capas, una parietal pegada a la pared de la cavidad y una visceral pegada a la víscera. El mesotelio secreta un líquido llamado seroso que ayuda precisamente a que estas capas no tengan roce, entonces permite el deslizamiento sin que se desgaste, entonces se lubrica muy bien. Y hay tres serosas principales: la pleura, que recubre a la cavidad torácica y a la vez a cada pulmón; el pericardio, que reviste a la cavidad cardíaca y a su vez al corazón; y el peritoneo, a la cavidad abdominal y a su vez a cada uno de los órganos. Aquí está un ejemplo a nivel de lo que sería la pleura con sus dos capas, una capa parietal y una visceral, que están adosadas y que esta fricción se disminuye por el líquido seroso que van a tener. Las cutáneas, o la piel, recubre todo el cuerpo, tiene una parte superficial llamada la epidermis y una parte profunda llamada la dermis. La epidermis es un epitelio escamoso, estratificado, queratinizado, y la dermis es tejido conectivo, areolar y denso de tipo irregular. Aquí tenemos la piel completa, la parte superficial o epidermis, la parte profunda o dermis, y de una vez aquí mencionamos la capa subcutánea, que se puede ver que aquí hay bastante grasita. Aquí hay corpúsculos para el tacto, terminaciones nerviosas, y vean los vasos sanguíneos hasta donde llegan, no llegan hasta la superficie de la piel. Entonces aquí abajo sí hay, en la parte profunda, terminaciones nerviosas y pequeños vasos, pero ya en la parte del epidermis no hay. Y finalmente las membranas sinoviales, que van a revestir una cavidad articular. Finalmente esta cavidad no se abre al exterior. Dijimos que carece de epitelio, entonces no cumple la definición completa, por eso la vamos a llamar membrana sinovial. Está formada por unas células llamadas sinoviocitos y una capa, más profundamente habrá una capa de tejido conectivo, areolar y adiposo, y se secreta un líquido llamado sinovial por parte del sinoviocito, y esto, aparte de lubricar al cartílago en una articulación, le va a nutrir y además le va a eliminar desechos y microorganismos. Entonces sirve para tanto nutrir como para eliminar los desechos. Y aquí tenemos una imagen, una articulación, una cavidad sinovial que tiene líquido. Seguramente han escuchado el clásico que dice: no, se le salió líquido de la rodilla, de algún lugar. Efectivamente, aunque este líquido se vuelve a producir. Pero aquí está una cavidad, aquí está dos huesos con un recubrimiento de cartílago para evitar el desgaste, y este líquido ayuda a nutrir y eliminar los desechos dentro de una articulación. El tejido muscular. Las células son alargadas, las llamamos comúnmente fibras musculares o miocito. Esas células característicamente utilizan mucho ATP para generar su fuerza. El tejido muscular obviamente tiene varias funciones, puede ser desde el movimiento, la locomoción, puede ser el transporte, ayudar a transportar, por ejemplo, mediante contracciones, alimento en el tubo digestivo. En el corazón es especial para la contracción, y por eso hay tres tipos de músculo, de tejido muscular: esquelético, cardíaco y liso. El esquelético, que lo vemos aquí, tiene la característica de que se conoce como estriado. ¿Por qué? Porque se ven esas estrías o estriaciones, ¿sí? Es el clásico ejemplo en el músculo esquelético, o sea, está asociado al esqueleto para la movilización o para moverse, y produce también calor, mantiene la postura, protege también,
Y algo importante, es voluntario. El cardíaco también es estriado. Se pueden ver las estriaciones. Se le encuentra solamente en el corazón. Se encuentra unido por uniones tipo desmosoma y comunicantes y otros engrosamientos transversales llamados discos intercalares, que aquí se pueden ver. Y esto es para mantener todos los músculos como si fueran uno solo, para que la contracción, y esto lo encontramos por supuesto solamente en la pared del corazón, para que la contracción sea al unísono y no, no haya problemas en el bombeo de la sangre hacia afuera. El liso, en el anterior, en el cardíaco, una característica es que es involuntario, al igual que este, que es el liso. El liso es involuntario, lo encontramos generalmente recubriendo los vasos sanguíneos, vías aéreas, tubo digestivo. No se ven estriaciones, no es estriado y, por supuesto, no es voluntario. Entonces, permite el movimiento porque cuando se constriñe, por ejemplo, un vaso sanguíneo se constriñe y permite impulsar la sangre. En tubo digestivo, las contracciones del músculo liso a nivel tubo digestivo propulsan el alimento, ¿no? La vejiga y la vesícula, cuando se contraen, expulsan el contenido. Y el tejido nervioso. El tejido nervioso hay de dos grandes tipos. La neurona, que es la célula funcional, que es una célula capaz de producir impulsos eléctricos o potenciales de acción. Y dos, las células de la neuroglia o neuroglía, que no son activas, no producen impulsos, pero tienen otras funciones de soporte, nutrimento, protección de lo que serían las neuronas. Entonces este es un tejido muy especializado que obviamente lo estudiaremos cuando se hable del sistema nervioso. Entonces son excitables, tienen una capacidad excitabilidad eléctrica, responden a estímulos produciendo un potencial de acción, produciendo una señal que va a viajar a través de la membrana plasmática, de un nervio, de un músculo y va a producir una respuesta. Y puede ser una respuesta de una contracción muscular o puede ser la liberación de algún neurotransmisor, en fin. La reparación. Cuando hay un daño importante a un tejido, tienen que entrar en juego la reparación tanto del estroma, de la carnita, como del parénquima. Los fibroblastos se dividen rápidamente, forman nuevas fibras de colágeno, se forman nuevos vasos sanguíneos para aportar materiales para la reparación, y todo esto forma un tejido conectivo muy activo que se le llama tejido de granulación. Tal vez lo han escuchado ustedes cuando hablan de que tiene el tejido o la carne viva. Así se puede observar como en la fotografía. Es parte del proceso de reparación para que nuevamente quede normal. Y todo dependerá si hay más células del estroma o del parénquima. Por ejemplo, si hay muchas células del estroma que son las que se recuperan, pueden formar cicatrices o áreas de cicatrización. En cambio, si las células funcionales, por ejemplo en el hígado, si es más a partir del parénquima, puede no notarse que hubo un daño. Pongo el ejemplo del hígado porque puede ver en el hígado un absceso, por ejemplo por amibas, y cuando se resuelve, vemos ese hígado un tiempo después y parece como si no le hubiera pasado nada. De tal manera que la reparación fue más por células del parénquima que por células del estroma, si no hubiera dejado cicatrices. Finalmente, ¿qué pasa con el envejecimiento de los tejidos? Bueno, es obvio que los tejidos jóvenes sanan mejor que los tejidos adultos.
De hecho, ya se hacen cirugías fetales y por lo general no queda cicatriz. El tejido joven tiene un mejor aporte sanguíneo, una mejor tasa metabólica, tal vez un mejor estado nutricional que uno más envejecido, porque además los componentes extracelulares cambian con la edad. O sea, las fibras, la colágena, la forma como se utiliza la glucosa, por el proceso natural del envejecimiento, los hace a los tejidos más frágiles, por un lado, y por otro lado, con una dificultad mayor para su recuperación. Entonces, son varios los factores. La edad es un factor que no se puede descartar. Y bueno, habría que tomar muy en cuenta el tema del estado nutricional. Un buen estado nutricional es una excelente ayuda para la cicatrización de los tejidos. Muchísimas gracias por su atención.